Eso genético depende de la heredabilidad multiplicado por el diferencial de selección. Este concepto lo vamos a ver después, pero fíjense en la cara. Progreso genético y heredabilidad. Aumenta la heredabilidad, aumenta el progreso genético o la respuesta de selección. Como se acuerdan que lo mencioné, en todo lo que me interesa, alta heredabilidad. Entonces, si yo tengo caracteres con alta heredabilidad, perfecto, mi proceso de selección va a salir muy bien. Pero ¿qué pasa con los caracteres que tienen baja heredabilidad y yo quiero mejorarlos? Ok, por selección sé que gano muy poco. Cambio de estrategia. Ahí cambio, por ejemplo, a cruzamiento. Con cruzamiento, lo que no pudiste ganar por selección, lo puedo ganar por cruzamiento. Entonces, la heredabilidad te sirve para diagnosticar una población y decidir la estrategia que vas a aplicar. Si utilizo selección o si utilizo otra estrategia de comunicación de cruzamiento. Después del examen, si me lo preguntan, no se me la respondo. Ya la dije. Ya, ojo, ten en cuenta, ¿no? Para eso nos sirve la heredabilidad también, ¿no? Sirve para hacer ese pequeño diagnóstico de una población. Acá tenemos una lista de caracteres en vacunos Holstein, raza lechera. Y acá tenemos caracteres de rendimiento, caracteres de reproductivo, caracteres de conformación y caracteres morfométricos. ¿Se acuerdan como mencionaba hace un momento que los caracteres reproductivos tienen valores bajos? Ahí también la fertilidad, 5%, valor bajito, ¿no? Baja heredabilidad. En Israel tienen los caracteres, tienen valores de heredabilidad para caracteres de rendimiento entre 21 y 27%, para cada uno 19%. Son los valores de heredabilidad en Israel. Para vaca Holstein. No sé si han ido a Israel, pero amigos habrán visto fotos y videos, ¿no? ¿Cómo es el clima de Israel? Seco, ¿qué más? Árido, soleado, mucho sol, mucho viento. En el día, muchísimo calor. En la noche baja mucho la temperatura. No hay disponibilidad de forraje, no hay suficiente disponibilidad de agua. Las condiciones ambientales son bastante cambiantes, bastante difíciles. En cambio, ¿cómo es en el Reino Unido el ambiente? Frío, más templado, hay lluvia, hay forraje, hay instalaciones adecuadas. Miren la diferencia entre la heredabilidad en el Reino Unido y en Israel. ¿A qué se debe esa diferencia? El efecto ambiental. Aquí el ambiente es más uniforme y como el ambiente es más uniforme, ya hemos visto hace un momento, eso hace que aumente la heredabilidad. Por eso acá, para el mismo carácter, para la misma raza, los valores aquí son mayores. Entonces, el ambiente juega mucho acá. ¿Se acuerdan lo que decía en la sierra, las páginas? Los valores de heredabilidad son normalmente bajos, pero si las alpaquitas la pasamos a un buen ambiente o a otro país, suben los valores de heredabilidad. Y como les mencionaba, me conviene que la heredabilidad sea alta, porque eso me indica que tengo buena respuesta en mi progreso genético. Miren acá, por ejemplo, estatura, que es un carácter morfométrico, se supone que tiene que ser alto. En Israel, 17%. Pero en Holanda, se disparó a 62%. Justamente porque el ambiente es mucho más uniforme y mejor en estas condiciones de la crianza en Holanda o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Mucho mejor las condiciones. Entonces, como se muestra, a veces algunos caracteres es capaz de dar, pero normalmente en estos casos se tiene ese tipo de diferencias. Bien, entonces ya sabemos que aquí la estimación de la heredabilidad es de la familia ambiental. Ahora, en el sentido estricto, la heredabilidad mide la proporción esperada de las diferencias, ahí está, varianzas, en rendimiento que son debidas a efectos genéticos aditivos. Entonces, es la proporción observada de las diferencias fenotípicas, está, varianza fenotípica, observables que son causadas por diferencias en el modelo genético aditivo de los animales, o sea, la varianza aditiva. Con eso ya tenemos justamente el por qué trabajamos esa formulita, ¿no? Heredabilidad es varianza aditiva entre la varianza fenotípica, en el sentido estricto. ¿Qué significa una heredabilidad del 0.6 o 60%? Significa que el 60% de las diferencias observadas al rendimiento podría, y pongo en rojo podría porque es una probabilidad, no es exacto, es una probabilidad.
podría estar relacionado a la diferencia en el mérito genético de los animales para ese caso. Eso es lo que me está diciendo. Cuando lo que yo estoy observando se debió a la transmisión genética a partir de tribus. Y estas diferencias pueden deberse al número de alelos o genes para el carácter poligénicos, incluso puede haber 6 a veces. Frecuencia de los alelos, ¿recuerdan el P cuadrado, P cuadrado? La magnitud del efecto de cada alelo, ¿no? Lo que suma cada alelo dominante o cada alelo recesivo. Esos 3, ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Todas las clases de la semana pasada acá están incluidas, ¿no? En esas 3 líneas. Y ya sabemos exactamente qué es lo que toman en cuenta. Otro concepto de heredabilidad ahora en términos de coeficiente de regresión. También podemos calcular, como le dije al inicio, calculamos la heredabilidad tomando en cuenta el coeficiente de regresión. Pero para hacer eso, primero tenemos que recordar qué es el coeficiente de regresión. Ya saben ustedes la letra, ¿no? ¿Qué letra es el coeficiente de regresión? ¿Qué letra? Ahí dice. La B, ¿no? La B es el coeficiente de regresión. ¿Y cómo se interpreta? Si yo tengo un coeficiente de regresión, no sé, de 1.5, ¿cómo se interpreta ese 1.5? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se interpreta el coeficiente de regresión? Supongamos que es 1.5. ¿Cómo se interpreta? Recuerden, ¿ah? Si el coeficiente de regresión, por ejemplo, es de 1.5, significa que por cada incremento de una unidad de X y cambia 1.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Si el coeficiente de regresión es menos 0.5, por cada incremento de una unidad de X y cambia menos 0.5 unidades. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión. Entonces no pueden predecir. Sabiendo esa definición del coeficiente de regresión, que eso lo vieron ustedes en estadística, entonces la heredabilidad mide el cambio esperado en mérito genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. Fíjense bien, otra definición, y esa se parece bastante al coeficiente de regresión también, tiene bastante similitud. Por esa razón es que vamos a utilizar nosotros el coeficiente de regresión también para estimar el valor de heredabilidad a través del coeficiente de regresión. Y para eso vamos a ver diferentes métodos para estimar la regresión. ¿Cuáles son esos? Ahí las tenemos. Estas son las que vamos a observar. Para estimar heredabilidad se puede hacer por regresión del rendimiento de los chicos sobre el promedio de ambos padres. Puede hacerlo la regresión del rendimiento de los hijos sobre el papá o la mamá. Regresión de hijos sobre madres dentro del padre, que está anidado en este caso. También puedo hacer la correlación entre medios hermanos, típico en vacuno, equino, alpacas, llamas. Correlación entre hermanos enteros, en conejos, cuyes, cerdos, perros. O el más usado y recomendado, el famoso modelo animal, que incluye modelos univariados, multivariados, y multivariados de medidas repetidas y modelos mixtos que incluyen todo eso. Tengo todas esas opciones para estimar heredabilidad. Pero no se asusten, estamos en cuarto ciclo, así que solamente vamos a ver las dos regresiones que están acá y el de correlación medios hermanos. Ya, ese de acá, ya lo veremos en un curso más avanzado de mejoramiento genético avanzado, que algún día espero que se abra. Y ahí vamos a ver, ya, si los que están deseosos de ver eso, pueden hacer esos modelos mixtos, que son, por si acaso, los más utilizados en la actualidad. El artículo que ahorita les voy a publicar justamente trabaja modelos mixtos, para justamente estimar de forma más precisa los valores de heredabilidad. Muy bien, entonces vamos a ver las dos, las regresiones y la correlación. Y empezamos. A ver, primero la regresión de los hijos del promedio de ambos padres. ¿Qué necesito para hacer este cálculo? Necesito registro de papá, registro de mamá, hago el promedio de estos dos y lo regresiono con el rendimiento de los hijos. Necesito su rendimiento. Entonces, con esa información hacemos la regresión. Si tengo rendimiento de padres y de hijos, pregunta, ¿quién es X y quién es Y? ¿Quién depende de quién?
depende El hijo de X. depende ¿Quién del es padre. X? ¿Quién Y? El hijo es X Y, padre. son los padres, ¿no? Entonces, X ahora vienen a ser los padres. ¿Y quién es Y? Los hijos. Los hijos, ¿no? Porque el rendimiento de los hijos depende del rendimiento de los padres. Entonces, ya conozco cuál es X y ya sé cuál es Y. Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular el coeficiente de regresión. ¿Qué voy a regresionar? Regresiono rendimiento de los hijos con respecto a la parte de los padres. Pero como estoy regresionando eso, supone que es lo que transmiten los padres, que es la parte aditiva. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de regresión. Regresión va a ser fenotipo de los hijos con respecto a la parte aditiva de los padres. La fórmula de regresión, ustedes ya la conocen por estadística, ¿no? Ahí está. El coeficiente de regresión entre la parte aditiva y la fenotípica es igual a la covarianza aditivo-fenotipo sobre varianza fenotípica de los hijos. Eso es lo que conocemos como el coeficiente de regresión. La fórmula que ustedes saben de estadística, no soy nada nuevo, eso lo conocen. Pero ¿se acuerdan que fenotipo a qué es igual? A más C, sí, A más C, pero ¿qué cosa es A más C? Aditivo más ambiente. Aditivo más ambiente. Entonces, sabemos que aquí lo puedo separar. Covarianza de aditivo con fenotipo, que es aditivo más ambiente sobre varianza fenotípica. Como es covarianza, ya, este acá multiplicarle acá, este acá multiplicarle acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo ambiente sobre varianza fenotípica. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hemos dicho covarianza aditivo ambiente en domésticos? ¿Qué valor le damos? 0. 0. ¿Por qué 0? Porque en animales domésticos la covarianza o correlación aditivo ambiente es 0. Porque nosotros manejamos el ambiente y a todos los animales le damos el mismo ambiente y el mejor que se puede. No voy a correlacionar un ambiente para cada motivo, eso no lo voy a hacer, cualquier cosa sí lo voy a hacer, pero se supone que no debo hacer eso, ¿no? Entonces, ese de ahí simplemente se va a hacer. Me queda covarianza aditivo-aditivo, pero como es covarianza de un valor por lo mismo, se convierte en varianza aditiva sobre varianza fenotípica. Y eso es igual, ¿sí o no?, a la heredabilidad. O sea que heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ya está la primera fórmula. Heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Ahí está. Con hallar el coeficiente de regresión, tenemos nuestra heredabilidad. Dime. ¿Puedes repetir la covarianza que multiplica aditivo más ambiente? La fórmula es covarianza aditivo fenotipo, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Pero fenotipo le hemos dicho que es aditivo más ambiente. Entonces, para el fenotipo, en aditivo más ambiente. Como es una covarianza de este con esos dos, este con este y este con este, separamos covarianza. Me queda covarianza aditivo-aditivo y covarianza aditivo-ambiente. ¿Por qué decimos que este es 0? Porque esto es como la correlación genotipo-ambiente. Y hemos dicho que domésticos, yo no correlaciono eso. Se supone que para todos igualitos, por eso se va a hacer. Y este, como es covarianza de este con lo mismo, se convierte en varianza aditiva. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. ¿Otra pregunta? Como se dan cuenta, es muy sencillo ahora calcular la heredabilidad, solamente estimula la regresión. Por si acaso, eso lo saca la calculadora científica. Imagino que todos ustedes calculadora científica. Bueno, si no morían sus tareas. Ahora, si ustedes no tienen calculadora científica, profesor, mi calculadora es tan chido, ya bueno, ahí está su fórmula para calcular el coeficiente de regresión. Aunque no creo que sean tan masoquistas para usarla, de verdad. Ya la calculadora te da el coeficiente de regresión. Ya hacer esto, ya si quieres ahí estar una hora en el examen, ahí es bonito, ¿no? Pero no creo que lo vayan a utilizar porque en la práctica ya lo tenemos, ya está en la calculadora. Si ustedes como van a hacer examen con calculadora, no con teléfono, sino con calculadora, entonces ya tenemos ahí esta información.
Ahora, siempre cuando calculamos la heredabilidad, por si acaso, la heredabilidad, ¿cuánto paso acá? Voy a poner acá, siempre la heredabilidad va de la mano más o menos una desviación estándar. A veces es como el error estándar. Desviación estándar o error estándar. Siempre se calcula eso. Heredabilidad más o menos desviación estándar. ¿Y cómo calculo la desviación estándar de la heredabilidad? Pues primero calculo la varianza de la heredabilidad. Si a esa varianza le saco su raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar de la heredabilidad. Y con eso sabré cuándo tengo de la heredabilidad más o menos su desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculo la varianza de la heredabilidad? Ahí está la fórmula fácil de memorizar. Varianza de la heredabilidad será 4 por 1 entre n menos 2. ¿Qué cosa viene a ser n en este caso? El número de pares de datos que hacemos en la regresión padres y. ¿Qué será ese cuadrado de y? La varianza de los hijos. ¿Qué será ese cuadrado de x? La varianza de los padres. Y el p, que es el coeficiente de regresión, elevado al cuadrado. Obtengo el resultado, le saco su raíz cuadrada y obtengo su desviación estándar de la heredabilidad, también llamado error estándar. Acá, desviación estándar o error estándar es lo mismo. Entonces, ya sé cómo calcular la heredabilidad y su desviación estándar a través de la regresión. Entonces, vamos a ver si ustedes saben calcular la regresión. Tenemos acá un conjunto de datos. Estos acá son conejos de la raza Nueva Zelanda, donde me dan datos muestrales para peso de edad de mercado de 72 días. Me dan peso de los progenitores. Ya tengo el promedio de los conejos, o sea, de los padres. Ya tengo el promedio de papá y de mamá, conejo y coneja, 2.2. Y también tengo el promedio de la progenie, o sea, de los gazapos de esa pareja. Este es el promedio 2.1. Ese es el X, este es el Y. Me pide aquí hallar la heredabilidad y su error estándar. En este caso, como ya tengo datos de promedio de padres y la progenie, heredabilidad es igual de frente al coeficiente de regresión. 5 minutos. Hay el coeficiente de regresión. A ver, calculadora. Alguien en el calculador el coeficiente de regresión y es igualito a la heredabilidad. El que no sabe usar su calculadora significa me avisa para ayudarlo. Aquí es donde se aprende a usar la calculadora. ¿Cuánto es el coeficiente de regresión? 3. ¿Cuánto nos sale acá? 2. Ya, ahora ingreso los datos. A la izquierda va aquí, a la derecha va ahí 2.2, coma 2.2. M más. Siguiente par de datos, 2.15, coma 2.05. M más. Y así son los datos. Sí, la hago, creo. Ya lo Recién se empezó y te hasta lo mismo. Recién se empezó y te quiere salir. Ya, acá. Entonces, ¿Tú también? ah, ok. No tengo que ir a ¿Qué no será que va a ser? quiero pagar. Quiero variar. Ah, no, es regresión, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, sí, coeficiente de regresión. ¿Ya? A ver, 0.90. Sí, lo hice. ¿Ah, sí? Algunos ya lo tienen, ¿ah? Al toque lo sacó. Y ese es los que ya lo sacaron tienen 20 en la práctica. ¿Ya está? ¿La ven, no, profesor? Ya tienen que ser los datos. ¿La ven, no? Correcto, ese es el valor. Yo puse C ya. Yo puse C. Shit.
A ver, miren, ¿cuántos 20 veo acá? Y el 20 es la heredabilidad. ¿Cuánto? M más, me falta ese. Y ahí está el cuadrado. Este No, cuadrado. ese es, mira, heredabilidad al cuadrado es igual a B. Eso es heredabilidad. Ahí, ya, parece. Ya está. ¿Cuántos errores están? Llenas los datos primero. Y pones igual. A la izquierda va X. No se te vaya a borrar los datos que pusiste. Sí, y acá. Uno. Y así, igual. Ya cambiaste los datos, te iba a borrar. No. Sí, ya se borró, tienes que hacerlo todo de nuevo. No, pero no es una matriz. ¿Ah? Es una mujerita. ¿Qué pusiste? A ver, prueba si es una Ahí mujer. está, shift 1, Y así es una. 5, ahí está. 2. 2, 1, ahí está. Este ya está. ¿Cómo se elimina la memoria? Cuando pongo esto. No, tienes que formatear. ¿Alguien no lo nota? ¿Alguien no lo nota? Ah, no tiene. Bien, ¿cuántos? Ya. Sí, 1. ¿Desde el comienzo? ¿Cómo llegan los datos? Limpiar. Ok, a los que ya lo hicieron, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto salió el coeficiente de regresión? Ya puse los datos. 0.696. Ahí está su resultado, 0.696. ¿Hace? 2. Shift. Coloca los datos. 1. 20 igual. Regresión, ¿cuál es? La 5. Llenando estos. ¿Cuál es B? Colocas. Igual. Shift 1. No son igual. Ya, Espera, 0.696. Ok, entonces salió el coeficiente de regresión 0.696. Entonces, como el coeficiente de regresión es 0.696, la heredabilidad también es 0.696. ¿Listo? Ya calculé con esto la heredabilidad. Sencillo, ¿no? ¿La recontra? Sencillo. Ahora, aquí también me piden hallar el error estándar o desviación estándar. Bueno, recurro a mi formulita para calcular varianza y luego le saco su raíz cuadrada y tengo la desviación estándar o error estándar. Del ejemplo de conejos, acá, ¿cuánto vale n? Miren los conejitos, ¿cuánto vale n? 8. 8. Acá n vale 8. ¿El b cuánto salió el b? 0.6. 0.696, eso lo elevo al cuadrado. Ya está el b. Y acá me piden s cuadrado de y y el s cuadrado x. O sea, me piden la varianza de los hijos y la varianza de los padres. Acá ya les pongo el dato, varianza de los hijos y varianza de los padres. Obviamente ustedes saben sacar eso de su calculadora, ¿no? Eso ya es, imagino que lo saben, ¿no? Como ya tienen ustedes los datos, ¿no? Lo pusieron en su calculadora, así como llamaron regresión, ahora le llaman varianzas y les da estos dos valores directo. No tengo que operar nada. Bueno, si quieren operar, bueno, hacen una chamba más complicada, pero ya el calculador te bota estos dos valores. Pero mucho cuidado, en sus calculadoras, consejo de conejo, verifiquen bien si lo que se pide acá es poblacional o muestral, porque la calculadora te da varianza muestral y poblacional, te da las dos. O sea, sepa muy bien cuál van a utilizar. En este caso son datos muestrales, o sea, trabajo varianzas muestrales. Si en el examen yo le digo que son datos de población, trabajo varianza poblacional. En la calculadora ahí dice si es muestral poblacional. Algunas calculadoras dicen S. S es muestral. Y las que digan sigma, eso es poblacional. Ya, tengan mucho cuidado cuando lo hagan con su calculadora. Muy bien, entonces el ejemplito, reemplazando mi fórmula, ahí está, el error estándar 0.3485. Ya ustedes en casita, imagino que lo van a hacer para verificar que realmente sale ese error estándar.
0.3485. Muy bien. Hasta acá entonces, sacar regresión y calcular en realidad muy sencillo, ¿no es cierto? Solamente comparar los datos y sacamos nuestro valor de regresión. Ahora, dime. Registrar en la calculadora es S y poblacional es sigma. Muy bien, ahora vamos a ver nuestro segundo método, el de regresión de los hijos sobre uno de los padres. En este caso, lo más común es hacer la regresión de los hijos con uno de los padres que comúnmente es el papá. Normalmente lo hacemos con el papá. Entonces, en este caso, voy a regresionar el rendimiento de la progenie sobre el promedio de rendimiento de uno de los padres. Ya no tomen en cuenta los dos, ahora es uno de ellos nada más. Y se requiere el registro de papá y de sus hijos. Ya no entra aquí la mamá. Ahora, es más confiable trabajar con el papá en lugar de la mamá. Es decir, cuando hago este tipo de método, es mejor en el caso de mamíferos, trabajar con el papá en lugar de la mamá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? ¿El machista no le gusta la madre? No. Hay una explicación genética. Imaginemos un caso, ya. Supongamos un caso. Yo quiero calcular el peso al destete de cachorros, ¿no? Estamos hablando de perros. Y ahí está la mamá con sus cachorritos. Y yo quiero al momento del destete estimar el peso y quiero saber la heredabilidad del peso del destete. ¿Qué pasaría si yo regresiono el peso del destete de los cachorros con la mamá? La matemática me va a dar ambos casos. Se va a poder calcular, sale la regresión, esa heredabilidad. Ya, listo, salió. Pero el problema está acá. Los cachorros nacen y luego se van a destetar. ¿Qué hace la mamá con los cachorros desde que nacen hasta el destete? ¿Qué hace la madre? ¿Qué hace la perrita? Y cuando los cría, ¿qué es lo que hace con ellos? Los mira, no creo, no solamente hace eso, ¿qué más hace? Los cuida. ¿Cómo? Los limpia, a veces cuando defeca la mamá se come todo eso, ¿no? Los limpia, ¿qué más? Los alimenta. Los alimenta, le hace de lactar, le da leche. ¿Qué más hace la mamá? Un video aquí. Nada más, un perrito, los educa, ¿no? Los cuida, los educa, los mima, les da calor, les da abrigo, les da amor de madre. Todo eso hace la madre con los cachorros desde que nacen hasta el destete. O sea que hay un ambiente maternal que le está proporcionando para llegar al destete. Cuando regresionamos el peso del destete de los cachorros con el peso del destete de la mamá con los tuvo su destete, va a haber una regresión, pero va a haber mucho efecto ambiental. Y saben que tienen buen peso el destete, pero es porque ha habido un efecto ambiental. Eso significa que se va a sobredimensionar el peso del destete, no es el real. Y el valor de heredabilidad también va a ser mucho más alto. Cuando en realidad pues no lo es. En cambio, ¿qué ha hecho el papá? Los bota al mundo. ¿Ah? ¿Qué ha hecho el perro? ¿Qué hace el papá? Nada, no, por teléfono, no soy, ¿no? Es lo que he hecho, ¿no? Entonces, el papá lo que va a hacer es simplemente dar el espermatozoide y listo. El resto del tiempo es la madre. El papá no da de lactar, no da abrigo, no cuida, ¿no es cierto? En el caso de ese perrito, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, el culpable que es el papá, no va a hacer más allá que aportar el gameto. Eso es todo lo que va a hacer. Entonces, cuando yo haga la regresión entre los hijos, el peso del destete de los hijos y el peso del destete del papá, la regresión es netamente genética, no hay ningún efecto ambiental ahí, es netamente genético. Por esa razón es que más se utiliza al papá, porque solamente hay una variación genética. Pero ojo, eso es en el caso cuando la mamá es la que cuida y el papá no hace nada. Pero en mi caso, tanto papá o mamá actúan igual, o inclusive el papá cuida más a las crías que la mamá.
Pingüino, ¿no? ¿Han visto el pingüino empleador que tanto papá como mamá cuidan los huevos? El huevo es moro ahí, ¿no? Hay que cuidar muy bien entre los dos. Hace muy bien y cuando nace el polluelo ya, inclusive para alimentarlo. ¿En qué otra especie? En caballito del mar, quien lleva los huevos es el papá, ¿no? El papá es el que lleva los huevos para que el huevo evolucione y nazcan las crías. ¿Y en qué otra especie? ¿Pingüino? Ya lo dejo, pingüinos. En aves hay muchísimo de eso. ¿Han visto ustedes de repente han ido a Madre de Dios allá en Puerto Maldonado? Han visto guacamayos, ¿no? Ahí por Tampopata. 3 guacamayos volando. Ya, cuando ven 3 guacamayos volando, es papá, mamá, cría. Eso es una familia que está volando. Eso es un monólogo. Estamos hablando ahí de que existe tanto cuidado del papá, la mamá, igual hacia las crías. Entonces, en ese caso yo no aplico eso, ¿no? Ojo, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? No crean que eso se ve en todos los casos. Hay casos especiales donde ahí me combinas la regresión con la mamá, ¿no? Porque el papá es el que da mucho efecto ambiental. Ahí sí, las cosas pueden cambiar. En peces también ocurre lo mismo, ¿no? En algunos peces es el papá que lleva en la boca los huevos, creo, y en algún caso también la mamá, ¿no? Entonces ahí tenemos cierto efecto ambiental. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Nemo? ¿Quién cuida a Nemo? El papá, ¿no? Bueno, porque la mamá se la comía y todo, pero es otra cosa, ¿no? Pero la cosa es que ahí tuvo efecto más el papá, ¿no? La clínica, cuida a Nemo. Entonces, ¿cómo calculamos la regresión? Igual, ¿no? Hacemos la regresión del fenotipo de los hijos con la parte adictiva del papá. Siempre me olvido la tilde, ¿no? No es papá, es papá. Eso ya sabemos cómo sale la regresión. Covarianza de la parte fenotípica con la parte adictiva de los papás, el de variación fenotípica. Y algo lo reducimos esto de acá y se transforma en esto, un medio de la varianza aditiva entre varianza fenotípica. Ahora, ¿por qué aquí colocamos un medio? Porque es un papá. Porque solamente si toman en cuenta uno de los padres, en este caso es el papá. La mitad de la carga genética, por eso colocamos ahí un medio. Y al final, ¿qué cosa me da? Heredabilidad entre 2, ¿no es cierto? Eso viene a ser el coeficiente de regresión. Yo quiero calcular la heredabilidad solita, el 2 pasaría multiplicando, entonces heredabilidad va a ser 2 veces la regresión del rendimiento de los hijos sobre el rendimiento del papá. O sea, 2 veces. Y ya tenemos ahí nuestro segundo método con nuestra segunda formulita. En este caso, heredabilidad es igual a 2 veces. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuándo utilizo este de acá? Cuando tengo el promedio de ambos padres. ¿Cuándo utilizo este de acá? De un padre. Cuando tengo el rendimiento de uno de los padres. Listo. Ya con eso tenemos el cálculo de la heredabilidad por la regresión. Vamos a ver si lo hicieron bien. Ahora ya están muchos en la calculadora. A ver, aquí tengo peso lineal de papá, que es el caso de toros, este es el X. Y acá tengo peso lineal de hijos, los hijos de estos toros. Cuando yo digo papás, estamos hablando del macho. Cuando yo diga padres, ahí sí hablamos de papá y mamá. Pero yo digo que son de los machos. Papás y los hijos. Aquí la heredabilidad es igual a 2b. Entonces, a ver, por favor, alguien aquí heredabilidad. A ver, ahora sí, en 2 minutos, ¿ah? Al toque. ¿Cuánto sale aquí la heredabilidad? Primero tienen que calcular b. Eso lo multiplican por 2 y ese ya va a ser que hacer la heredabilidad. Ah, ya, modo. Modo. 3 hasta 10. Ah, X2. Ya, voy a solo 2. ¿Esta no? X y Y. Ingresa la información. Y dígame, ¿cuánto sale al final la heredabilidad? ¿Cuánto sale la heredabilidad? Correcto, ese es el valor. Muy bien. Al toque, ya no se quedó bien. Ya están ya entrenados con la calculadora. Correcto, ese es el valor. Muy bien. Dime. No. ¿Tu calculadora? Yo pensaba eso. Lo que prende.
Ah, ya sabes ya. ¿Cómo se da? ¿Ya sabes? Voy a revisar a la gente. Muy bien. ¿Cuánto salió el valor de B en este caso? 0.24 más, el B, ¿no? Ahí está. Y eso multiplicado por 2 me da 0.485 y algo más. Ya, o sea, redondeándolo 0.49 o 49%. Ese es el valor de heredabilidad por el método de regresión del fenotipo conocido como uno de los padres. Pero obviamente a eso también le agregamos el cálculo de la desviación estándar o sobre estándar. ¿Se acuerdan la formulita, no? Ahí está la formulita. Para este ejercicio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pares de datos. Entonces n vale 10. El B, ¿cuánto salió el B? 0.24 y 8, ¿no? Ya, ese valor elévalo al cuadrado y sale de acá. Y la varianza de Y, acá está. 27.32.17 y la varianza de X, acá está, 2280.99. Como les decía, si ya ingresaron los datos en su calculadora, en lugar de pedirle regreso, van a pedirle varianzas y el darle acá. En algunas calculadoras le dan de frente la varianza, en otras le dan la desviación estándar, pero si le elevan al cuadrado, te da la varianza. Entonces, hoy en día mucho depende de qué tipo de calculadora estén trabajando. Muy bien. Entonces, tengo acá la heredabilidad, tengo los datos para calcular el error estándar o división estándar, utilizando mi formulita, la varianza me salió 0.5696, saco su raíz cuadrada, que es el error estándar, me da 0.75. Entonces, ahora tengo la heredabilidad 0.49 más o menos 0.75. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? 1.24. ¿Cuánto? 1.24. 1.24. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.75? Menos 0.26. Menos 0.26. Entonces, los rangos de esta heredabilidad están entre el menos 0.26 y 1.24. Hay de estos veces. La heredabilidad puede pasar de 1 o de 100%. 0.40. No debe pasar. La heredabilidad puede ser negativa. Ya pasó. No puede ser negativa. Entonces, ¿por qué tenemos esos rangos extremos tan amplios fuera de lo que debería esperar? Sí, ya pasó. Lo que sucede es que acá tenemos muy poquitos datos. Los datos son suficientes. Debemos tener más cantidad de datos para tener un valor de error estándar más pequeño. Y con un error estándar más pequeño, mi valor de heredabilidad es más preciso. Todo esto. Ahora, ¿cuántos datos El error necesito? estándar. Para 10, miren el error estándar, 0.75. Para 100, 0.22. Para 5000, recién acá puedo hacer mi tesis, 0.03 de error. ¿Se dan cuenta, no? Necesito mucha información para hacer la estimación de la heredabilidad, pero con error estándar libre. Ustedes para su trabajo de caballos, suelen van a buscar información de heredabilidad del canal que están buscando y van a darse cuenta de que hay valores de heredabilidad con un error estándar bien chiquito, 0.01, como se supone. ¿Y por qué sucede eso? Porque ellos trabajan con datos de 40.000, 80.000, 90.000 animales. Y no tienen que dar 90.000, no, pues son datos de hace años atrás, que ya murieron, pero están en los registros. Como mantienen los registros, lo voy utilizando en el tiempo porque sacamos con eso nuestros valores de heredabilidad. Entonces, ahí tenemos claramente cómo es que vamos a estimar estos valores en una población. ¿Correcto? ¿Hasta acá? No, bastante entendible. Ya hemos visto entonces esos dos métodos de regresión, ¿no? Ambos padres con los hijos y uno de los padres con los hijos. Muy bien, lo fácil terminó. Ahora viene lo difícil. Ya hemos visto regresiones. Ahora entramos al tercer y último método, que es el de heredabilidad por correlación entre medios hermanos. ¿Qué información necesito acá? Acá ya no necesito información del papá. Y tampoco necesito registros de las madres, ya no lo necesito. Lo único que necesito es la información de los hijos, el rendimiento de los hijos. Y en este caso, el rendimiento de los hijos se entiende acá que es un rendimiento entre medios hermanos. Se ve que la gráfica son medios hermanos, ¿no? Es un papá
diferentes madres, o sea, estos son medios hermanos. Entonces, lo que hacemos con la correlación entre medios hermanos es esto. Agrupamos medios hermanos. Tengo un papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2, 3 hijos, otro papá con 1, 2 y 3 hijos. Ahí está, son grupos de medios hermanos. Vamos a trabajar con grupos, obviamente con diferentes papás, para ver si por correlación hay parecido y con eso estimamos la heredabilidad. Entonces, el rendimiento va a estar influenciado por las diferencias entre el grupo de medios hermanos, o sea, el grupo de padres, y también por la variación que hay dentro del grupo de medios hermanos, porque hay variación dentro de ese grupito. No todos los medios hermanos son igualitos, entre ellos también hay variación. Entonces, como ya estamos trabajando entre dos grandes variaciones, entre padres y dentro de los hijos, entonces ahora lo que debo hacer es cambiar el modelo. Ya no trabajo el modelo de regresión lineal, ya no utilizo el de acá. Cambiamos a un modelo lineal, que es este que está acá. Este es el que vamos a utilizar. ¿Qué viene a ser el I? El rendimiento, el fenotipo de los hijos. ¿Qué va a ser mu? El promedio de la población. Ese es el efecto del papá. ¿Ves? El efecto papá. Y el error es el receptor, que eso viene a ser el efecto dentro del grupito de medios hermanos. Por si acaso, cuando ustedes vean en análisis de variantes, que es lo que vamos a hacer, el error se define como la variación que hay dentro de los hijos. Ese es el error. No estoy diciendo que los hijos son un error, ¿no? Sino que la variación que hay dentro de los hijos se considera como error. Entonces, ahora colocamos todo eso en un modelo de listas de varianzas donde cada papá es como si fuera un tratamiento. Eso ya lo vieron ustedes en estadística. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron en estadística el chi cuadrado, grados de libertad, vieron test student, vieron comparación entre medidas de tratamiento, ¿no? Hay un modelo que se aplica ahí. Igualito vamos a hacerlo acá ahora, pero aplicado ya en animales. Comenzamos. ¿Qué tengo que hacer para calcular la correlación de los humanos? Aplicar mi tabla. Esta es mi tabla que vamos a utilizar. Con esta tabla hacemos todo. Primero, ¿qué tengo? Mi fuente de variación. Tengo que identificar mi fuente de variación. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Entre papás, entre progenie y el total. Entre papás, entre el grupo de medios hermanos. Ahí también entre el grupo de medios hermanos. Entre progenie, dentro del grupo de medios hermanos. O sea, este grupito y este grupito. Ahí también hay variación. Y estos dos, la suma me da el total. Como les dije, la fuente de variación entre los hijos se conoce como error también. Ahí se conoce como error. Muy bien, ya tengo la fuente de variación. Ahora, los grados de libertad. Ahí está, GL, grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad entre papás? Calculo con S menos 1. ¿Qué cosa es S? El número de, no papás, sino papás. Es como si fuera un tratamiento. Eso viene a ser S menos 1. De ese ejemplito que está acá, pregunta, ¿cuántos grados de libertad tendremos aquí? De este ejemplito. 2 grados de libertad. Entonces acá iría 2 grados de libertad. Entre progenie va a ser S por K menos 1. ¿Qué cosa es K? El número de hijos por cada papá. ¿Cada papá cuántos hijos tiene aquí? 3. 3 menos 1. 2 por 3. 6 grados de libertad aquí. Por eso, los papás son los medios hermanos, ¿no? ¿Cómo? ¿Esos tres son los papás? Estos son grupos de medios hermanos, ¿te das cuenta? Como hay diferentes son los papás. medios hermanos entonces. Estos son medios hermanos. Los de claro. abajo, ahí. Los de abajo son medios ¿Y los hermanos. de Estos son abajo? papás de esos medios hermanos. ¿Y cuántos medios hermanos son? 3 por cada papá, ¿no? Cada uno tiene 3. Ok. Cada uno tiene 3. Tiene dentro 3 medios hermanos. En total es la suma de este con este, pero también lo podemos sacar acá. ¿Cuántos papás y cuántos hijos tenemos? 3. 3 por 3, menos 1, 8 grados de libertad. Ahí aviso que tenemos 9 en total, menos 1, 8 grados de libertad. Pero voy a sacar por diferencia 2 más 6, 8. O también como está de acá, 3 por 3, 9, menos 1, 8. ¿No? De las formas te sale lo mismo. Bien, entonces ya tenemos ahí definido los grados de libertad.
Lo que viene aquí es suma cuadrado. SC es suma cuadrado. Tengo acá suma cuadrado de papás, suma de cuadrado de medios hermanos, y acá no aparece, pero hay una suma de cuadrados. O sea, la suma de cuadrado es un procedimiento aritmético y matemático bastante largo que no lo voy a hacer ahorita porque es simplemente dato. No es la intención del curso que vuelvan a hacer suma de cuadrado porque eso es más operativo que otra cosa. Así que este acá, ya en la siguiente semana vamos a ver cómo se obtiene suma de cuadrado, pero acá sencillamente reconozco que hay que encontrar una suma de cuadrado. Normalmente se le da como dato en el examen. Pero este sí es importante. El CM viene a ser cuadrado medio. ¿Cómo obtenemos el cuadrado medio de papás y de medios hermanos? Divido suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Y el de aquí, suma de cuadrado entre sus grados de libertad. Así tenemos cuadrado medio. El de aquí, este entre este. Y el de acá, este entre este. De ahí sale el cuadrado medio. Y una vez que tenemos el cuadrado medio, lo que hago siguiente es igualar. Acá tengo un cuadrado medio esperado. Este se iguala a este. Y este se iguala a todo eso. Eso significa que ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Este acá, varianza de los hermanos y varianza de papás. ¿Por qué acá coloco un cuadrado medio esperado? La variación entre progenie, ¿no? La variación aquí adentro es una variación de medios hermanos, por eso ahí aparece varianza de medios hermanos. La variación entre papás, o sea, la variación que hay entre este y este, se debe a variación entre estos padres, pero también dentro de medios hermanos, o sea que varianza de medios hermanos más varianza de papás. Pero tengo varios hijos de cada papá, así que acá coloco el valor de cada. Entonces se igualan estas dos ecuaciones y obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que yo quiero calcular aquí es varianza de medios hermanos y varianza de papás. Entonces, varianza de medios hermanos, ya la tengo, mira, facilito, ¿no? Varianza de medios hermanos es igual a cuadrado medio de medios hermanos. Y para hallar varianza de papás, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo hallo varianza de papás? ¿Cómo lo calculamos? CM de papás Cuadrado medio de papás menos varianza de menos varianza de medios varianza de medios hermanos entre sobre K. sobre K. Listo, ahí tengo varianza de papás. Entonces, en el análisis de varianza solo tengo estas dos varianzas, la varianza de medios hermanos y la varianza de papás. ¿Se acuerdan ustedes que cuando quiero hallar la fenotípica es la suma de todo, no? Y como solo tengo estos dos, se supone que la varianza de medios hermanos y la varianza de papás nos da la varianza fenotípica. Eso es lo que ya se asume en el caso de análisis de varianza. Muy bien, entonces ya sé cómo calcular varianza de medios hermanos y varianza de papás, y con esa información recién vamos a estimar la heredabilidad. Pero antes de eso un detalle, acá se la puse fácil. Cada papá tiene 3 hijos, y si cada papá tiene 3 hijos, K de frente vale 3. Pero ¿qué sucede cuando existen diferentes números de hijos por cada papá? Supongamos que ahora yo tengo este papá que tiene 3 hijos, este papá que tiene 2 hijos y este papá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Ya no puedo decir que K vale 3. Tampoco puedo decir que K es el promedio de esos 3 más 5. Tampoco puedo decir que K es el mayor valor de acá o la moda. No puedo decir nada de eso. Acá para calcular el valor de K, tengo que aplicar una fórmula, que es una fórmula para el valor de K ponderado. ¿Y cuál es esa formulita? Acá está, fácil de memorizar. ¿Qué va a ser igual? 1 entre S menos 1, que S viene a ser la cantidad de papás. N es la cantidad total de hijos de los papás. N aquí. Y S de acá es la sumatoria de la cantidad de hijos de cada papá elevado al cuadrado. Resuelvo acá y obtenemos el nuevo valor de K cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. ¿Quieren que hagamos ejemplito ahorita o se entiende eso acá? No, un ejemplo. ¿Ah? Ejemplo. Ya, ejemplo.
Apliquemos lo que miren, papá, ¿cuántos hijos acá? Tengo acá 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos. Vaya, aplico esa formulita. K es igual a 1 entre S menos 1. ¿Cuánto es S aquí? 3 menos 1 por N. ¿Cuántos hijos hay total? Tengo 10 hijos menos 10. Listo. ¿Cuántos hijos por cada papá tengo para elevar al cuadrado? Aquí tengo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. Ahora ya puedo calcular el valor de K. 25 más 4. 29 más 9. 29 más 9. 38. Entre 10. 3.8. 3.8. 10 menos 3.8. 6.2. Entre 2. 3.1. Listo. Ahí está el valor de K. Esta vez. Salió. Ese es el nuevo valor de K. El K ponderado cuando tengo diferente cantidad de hijos por cada papá. Ahí tenemos ya el nuevo valor de K. Muy bien. Entonces, ya sea que tenga el K directo, lo puedo sacar por acá, o el K ponderado, ahora lo que tengo que hacer es estimar varianza de medios hermanos y varianza de papás. Lo puedo hacer con esos de acá. Muy bien, ya calculé estas dos varianzas. ¿Y de dónde sale la heredabilidad? Para calcular heredabilidad, recordemos unos detalles. Aquí, la fórmula de la heredabilidad, ¿aquí era igual? Acá está. Varianza aditiva entre varianza aditiva. Esa es la fórmula de heredabilidad. Tomen en cuenta que la varianza entre papás es igual a la covarianza entre los medios hermanos. Allá. Entonces, me dicen que varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es 1/4 de la varianza aditiva. Ahí está. Entonces, varianza aditiva, ¿a qué es igual? Este pasa multiplicando. Varianza aditiva es igual a 4 veces la varianza. 4 por Varianza. varianza de papás. Muy bien, ya tengo la varianza aditiva. Yo sé que varianza aditiva entre la varianza fenotípica nos da la heredabilidad, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde sale la varianza fenotípica? ¿Se acuerdan que le dije que es la suma de todas las varianzas? ¿Y aquí qué voy a sumar? ¿Cuáles son las varianzas? Medios hermanos y Papás. entonces esto de acá será varianza de medios hermanos más varianza de papás. Listo. Ya con esto puedo calcular heredabilidad. ¿Ahí está? 4 veces varianza de papás entre varianza de medios hermanos más varianza de papás. Ahí está. Ahí está su formulita para estimar la heredabilidad. Y con eso ya obtenemos la heredabilidad por correlación medios hermanos. Por si acaso, eso que está en el círculo, sí, en el 4, también se conoce como T, que significa correlación interclase entre medios hermanos. Es decir, que también vamos a decir que la heredabilidad es igual a 4 por T. Eso también se puede decir, ¿no? Sabemos que T es todo lo que está aquí adentro. Entonces, T, ¿a qué es igual? Heredabilidad entre 4. T es igual a Heredabilidad entre 4. heredabilidad sobre 4. 4. Ahí puedo calcular el valor de T, que es entonces como correlación interclase entre medios hermanos. Muy bien, ya hemos calculado la heredabilidad. ¿Pero qué falta? El error. El error estándar. A pedido de ustedes, ahí está su fórmula para calcular el error estándar por el método de correlación de medios hermanos. Es facilito, ¿ah? Es 4 por la raíz 2 por 1 menos T. Ahí está el T. Heredabilidad entre 4. Al cuadrado, 1 más K. Ahí está el K. Que ya sabemos cómo sale. Menos 1 por T elevado al cuadrado. K por K menos 1. Y S, cantidad de papás. Y listo. Ya con eso sale nuestro valor
heredabilidad junto con su error estándar o desviación estándar. Entonces ya está demostrado cómo se puede calcular la heredabilidad por los dos métodos de regresión y también a través de la correlación de medios hermanos. Antes que le dé un derrame. Ya, esto de acá se aplica obviamente en las investigaciones. El de medios hermanos, como les decía, no es muy utilizado, pero sí se puede usar por si acaso. Acá pueden ver un artículo que he publicado con algunos profesores donde hemos estimado la heredabilidad y correlación de caracteres funcionales en caballos de paso. Y aquí hemos trabajado con 40 datos, poquito de información, pero como es un análisis preliminar, trabajamos aquí correlación de medios hermanos. Chiquitito, es un congreso chiquitito donde se ha trabajado con esta metodología, el de correlación medios hermanos. Claro que la más recomendada es el modelo animal, pero depende mucho de la cantidad de información. Recordemos y apliquemos. La heredabilidad mide la importancia del valor aditivo en el rendimiento de un animal. Eso que lo dice la heredabilidad. No cambia cualquier expectativa de herencia mendeliana. Ojo, sigue siendo orden mitad papá y mitad mamá. Importante para estimar el valor genético del progenie, o sea, el mérito genético. Y aparece una nueva fórmula. El valor de cría es igual a la heredabilidad por rendimiento del individuo menos el promedio de la población. Ahí está. Una nueva forma de calcular el valor de cría. El valor de cría lo hemos visto cómo se calcula la semana pasada, es una fórmula básica elemental. Pero ahora tenemos ya una nueva fórmula a través de la heredabilidad. ¿Qué pasa cuando la heredabilidad es mucho más alta? ¿Qué pasa con el valor de cría? Si la heredabilidad aquí sube, ¿qué pasa con el valor de cría? También sube. También sube. Y si yo no, ustedes conviene tener un alto valor de cría. Conviene, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí nos conviene un montón trabajar buenos valores de heredabilidad y que sean altos porque no solamente me favorece el progreso genético, que está ahí, sino también me favorece un mejor valor de cría. Se mantiene constante por varias generaciones y puedo lograr mayor precisión con mayor y mejor información. Eso en el caso de la heredabilidad. Ahora, antes de cerrar con esto, ustedes les había mencionado que ¿qué es lo mejor? ¿Selección por fenotipo o selección por aditivo? ¿Qué es lo mejor? Aditivo. ¿Por qué? Está ahí mezclado con la parte ambiental, ¿sí? Entonces, seguro que les dije que lo mejor es hacer la selección por la parte aditiva y no de la parte fenotípica, porque el fenotipo me esté metiendo ahí mucho el efecto ambiental. Pero recuerden que yo les dije que hay excepciones. ¿Cuáles son? Una de esas excepciones, aquí la vamos a ver. La heredabilidad, ¿no? Sabemos que es la parte aditiva de la parte fenotípica. Eso es la heredabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la correlación entre el fenotipo y la parte aditiva es alta? Cuando esa correlación es alta, vamos a tener nosotros mucho lo que observa el animal, muy relacionado con el valor de cría. Si la correlación es muy alta, suficiente con hacer la evaluación por fenotipo sin necesidad de hacer el valor de cría. Y puedo solucionar con eso el mejor reproductor. Eso es válido. Pero tendremos que calcular esa correlación de la parte fenotípica y la parte aditiva. ¿Cómo calculo esa correlación? Ustedes se acuerdan de estadística, ¿no? La correlación entre la parte aditiva y la parte fenotípica, ¿cómo lo calculamos? Covarianza aditivo-fenotipo sobre división estándar aditiva por división estándar fenotípica. Esa es la forma típica de correlación, ¿no? Por si acaso, no es nada del otro mundo. La calculadora también te da correlación, ¿han visto que es R? En la calculadora, usted cuando calculadora en el B, también aparece el R. Es correlación. Entonces, para saber la correlación de lo que yo veo y la parte aditiva, aplico eso. Pero como ustedes ya son tromes, ¿qué cosa es? Covarianza aditivo-fenotipo, aquí es igual, lo escribieron, ¿no? Varianza. Ah, esa tiene B. Covarianza aditivo-fenotipo, ¿en qué se transforma? Varianza aditiva. Varianza aditiva.
sobre desviación estándar aditiva por desviación estándar fenotípica. Ya está. ¿Se elimina algo? Se elimina La varianza. una desviación estándar. Se elimina desde acá, se elimina de acá. ¿Qué me queda? Desviación estándar aditiva y desviación estándar Y fenotípica. desviación estándar fenotípica. Ya está. Chicos, ¿a qué se parece eso? Heredabilidad. Pero, se parece a heredabilidad, sí, pero Raíz sí en el cuadrado. O sea que eso de acá es la raíz cuadrada de de heredabilidad. la heredabilidad, conocido como H. H, ¿qué cosa es? Correlación entre el aditivo y el fenotipo. Por convención, por teoría, se sabe cuando este H es mayor a 0.7, cuando esa correlación entre la parte fenotípica y la parte aditiva es mayor a 0.7, cuando tengas eso, suficiente con hacer la selección por fenotipo. Ya no necesitas calcular valor de cría para encontrar al mejor reproductor. Te ahorras un montón de chamba. Pero para tener un valor de H de 0.7, ¿cuánto debe ser la heredabilidad? Para que H sea 0.7, ¿cuánto debe ser su cuadrado? 49%. Mayor a 0.49, ¿no es cierto? O sea que debería tener valores de heredabilidad altos para que yo pueda lograr eso. Eso no se ve en todos los caracteres. Algunas personas cuando voy a sus rebaños, ellos me dicen, ingeniero, en realidad yo siempre he hecho la selección por fenotipo, pero me salió muy bien, ¿no? Porque las crías han salido muy bonitas, me salió tal cual como yo esperaba y funcionó. Claro, pero no te diste cuenta que estás aplicando la selección por fenotipo porque tengo un valor de H bastante alto. En unos casos uno no se da cuenta y funcionó. No, ¿para qué quiero mejores genéticos si yo puedo con los fenotipos? Pero en realidad has aplicado mejores genéticos, lo has hecho sin darte cuenta. Porque, para tu suerte, el carácter tiene un H bastante elevado. Cuando el H es mayor que 0.7, recuerden, suficiente por evaluación de su fenotipo, que ya no tengo que calcular valor de cría. Pero eso no ocurre en todos los caracteres. Muchos caracteres es menor que 0.4. Entonces hay que calcular el valor de cría para escoger el mejor reproductor o panel. Así que no se confíen, ¿no? Primero tengo que diagnosticar, busco mi valor de heredabilidad, le saco el valor de H y verifico si es mayor o menor que 0.7. Y ahí tomo una decisión. Ya estemos en contrato año para que me calcule el valor de cría o si yo puedo hacerlo, que tengo su fenotipo. ¿Me dan cuenta? Ahí está. La decisión y criterio que ustedes deben tomar para la identificación del método que van a trabajar en su rebaño. Bien chicos, entonces ya con esto cerramos la parte teórica, están listos para la parte práctica. Ya en otro salón nos reencontramos. Tomen agua.